Las gracias primero a todas las personas que estuvieron orando por esta predicación, a Dios por todo eso, al pastor, porque cada vez que uno tiene la oportunidad de compartir, el privilegio de compartir, se da cuenta lo difícil que es este trabajo, esta labor de preparar un estudio, de estudiar, de meditar en la palabra, de estar ahí constantemente. Y de verdad que les pido que nosotros también aprendamos a apreciar eso. Apreciar cuando tengamos maestros, los predicadores, de darnos cuenta de eso. Yo me acordaba de que hace 2 semanas tuvimos iglesia en familia y una de las cosas que yo veía en los hermanos era que preparaban los alimentos con ese gozo, con esas ganas de compartir con las otras personas, de saber que ya venía ese momento de compartir el alimento juntos. Y yo creo que esto es muy parecido, en que nosotros también preparamos los alimentos espirituales para compartir con nuestros hermanos, con las personas que necesitan. Entonces es algo muy, muy importante para nosotros. Les quería pedir que la lectura de hoy va a ser desde el Evangelio de Lucas, que me acompañen todos al Evangelio de Lucas. Vamos a leer desde el capítulo 10, los versículos 25 al 37. Dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Les pido que me acompañen a orar, hermanos, para empezar. Señor, te damos gracias porque hoy podemos estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, que seas tú preparando nuestros corazones para poder, Señor, aprender lo que tú nos quieres enseñar en este día, para poder, Señor, actuar conforme tú ya nos enseñaste, Señor. Hace miles de años tú diste esta enseñanza, esta parábola, esta manera de enseñarnos para que nosotros podamos entender, Señor, las cosas que tú nos quieres hablar. Y hoy te pido que seas tú, Señor, hablando, que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, enseñándonos para vivir de acuerdo a como tú quieres que vivamos, Señor, en este mundo. Te damos gracias por este privilegio, Señor, que es poder leer, entender y conocerte cada vez más a ti a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en tu nombre, que es sobre todo el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es muy importante eso, como que nosotros podamos entender de que necesitamos predisponer nuestros corazones a la palabra. Lo que les decía hace ratito, ¿no? Cuando estamos aquí preparando, sabemos que hay un trabajo, no solamente de nosotros, sino que Dios, yo no sé la condición en la que ustedes vienen el día de hoy, pero que Dios, lo que sí estoy seguro es que Dios ya ha estado trabajando en el corazón de cada uno de ustedes. Sé que Dios ya les ha estado hablando de alguna otra manera y aquí simplemente vamos a seguir haciendo, tratar de seguir hablando de la manera en la que habló Jesús, lo que Él quiere que nosotros compartamos. Les voy a pedir que vayamos al verso 25, vamos a ir en esta parábola tratando de entenderla y sacar lo más que podamos de esta parábola, de esta historia. En el versículo 25 vemos que había un intérprete de la ley. El intérprete de la ley, ese era su trabajo, interpretar la ley, las escrituras. Entonces lo que hacía es que leía las escrituras, lo que entendía, lo transmitía y lo enseñaba.
Ese era su trabajo. Y también había algo en eso, era un cargo muy importante. Entonces, por eso es que él, con orgullo en su corazón, vemos las intenciones con las que él se acercó a Jesús. Él se acercó con la intención de probar a Jesús. En el versículo 25 dice que él se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él, con orgullo, como acercándose, no sé con quién, tal vez este Jesús, a ver si sabe tanto como yo sé, este Jesús que está ahorita enseñando acá. Y el intérprete se acerca de esa manera y le pregunta: Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque tenía orgullo en su corazón. Él conocía la ley, pero tenía todavía orgullo en su corazón. Y se acerca de esta manera a Jesús para probarle. Pero Jesús reacciona de una manera diferente. Jesús, en cambio, no conocía el corazón de esa persona. Conocía lo que él sentía, lo que él pensaba, lo que él sabía también acerca de la ley. Entonces Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Otra versión dice: ¿cómo interpretas? Si eres intérprete, ¿cómo es que interpretas la ley? Y el hombre le responde de una manera muy correcta, porque obviamente era su trabajo. Entonces le dice que la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto vemos que está en Deuteronomio, en el capítulo 6, y en Levítico, en el capítulo 19. Esta persona sabía la ley, la conocía, la sabía hasta de memoria, como diciéndole en qué parte de la Biblia está tal pasaje, y esa persona se lo sabía. Pero nosotros nos damos cuenta de que Jesús, más que un conocimiento, de un mero conocimiento, Él quiere que apliquemos esa ley, quiere que apliquemos la palabra. Entonces Él conoce el corazón de esta persona y le pregunta y le dice, bien has respondido, está bien, sabes la ley, sabes qué es lo que hay que hacer, pero ahora ve y haz lo mismo. Haz eso y vivirás. Es lo que le dice a Jesús. Le dice Jesús a este intérprete, le está diciendo no solamente ten ese conocimiento, que es muy bueno que tengas el conocimiento, pero si es que no lo aplicas, no te está sirviendo de mucho. No vas a alcanzar a llegar a la vida eterna si es que sigues de esa manera, porque solamente estás creando orgullo en ti. Y muchas veces nos pasa eso. Dentro de la iglesia, cuando estudiamos más, aprendemos más y crecemos y pensamos que sabemos más, y nuestro ego crece, nuestro orgullo crece. Pero ¿qué tanto de lo que sabemos estamos aplicando? Porque mientras más sabemos es una responsabilidad más grande, más cosas tenemos que aplicar. Entonces vemos que Jesús lo que hace es que trae convicción al corazón de este hombre. Antes de empezar incluso con la historia, Él ya trajo convicción al corazón de esta persona. ¿Y qué es lo que hace esta persona? La reacción natural de todos, la reacción de todo ser humano: justificarse, autojustificarnos. Entonces le dice, pero es como los niños que se quedan, es que, hasta que se le viene a la mente algún pretexto para decir por qué hizo algo mal, ¿verdad? Entonces así nosotros también somos, nos autojustificamos. ¿Y cómo se autojustifica esta persona? La palabra nos dice que en el versículo 29, dice que él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, ok, ¿y con quién hago esto? ¿A quién es al que debo amar? Porque le está diciendo hay que amar a Dios con todo lo que soy, pero también hay que amar al prójimo. Pero le dice, ok, ¿a quién tengo que amar? ¿Quién es mi prójimo? Como que si no hubiese conocido a una persona a la que tiene que tener compasión, esta persona. Y Jesús, en cambio, ya trajo convicción, se justifica. Pero algo que también es muy chévere de Jesús, es muy bonito la manera en que Él nos trata, porque Él no nos trata de una manera despectiva. Vemos que incluso con este intérprete de la ley, Él tiene paciencia, muestra su amor, muestra su misericordia y le explica de una manera que Él puede entender. Y es algo que Él conoce la condición de esta persona, de este intérprete de la ley. Conocía la ley, pero no la aplicaba. Conocía la ley, pero no la estaba aplicando. Es como cuando nosotros estamos manejando. Conocemos las leyes de tránsito, ¿verdad? Incluso para poder manejar, que nos den una licencia, necesitamos pasar un examen para conocer las leyes de tránsito. Pero ¿qué tal algo que me pasó cuando Renata estaba acá? Que era la primera vez que ella venía al país. Y me dijo, estaba yo manejando y estábamos por la autopista y me dijo, ¿qué es ese 55 que está ahí? Ese rótulo 55, pues es la primera vez que ella está acá. Y yo le digo, pero es el límite de velocidad, es 55 millas por hora. Y ella me dice, ¿por qué tú estás yendo a 60?
Y yo pues, la autojustificación, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y pues es como que, no, es que aquí todos hacen eso, yo estoy cinco arriba del límite, no pasa nada. No, el policía no te dice nada. Somos así, ¿verdad? Nos autojustificamos, conocemos la ley, pero no la estamos aplicando. ¿Y de qué nos sirve? O sea, ¿de qué me sirve saber toda la ley de tránsito si es que no la estoy aplicando? Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve conocer toda la palabra de Dios de pies a cabeza, saber de qué se trata cada libro, en dónde están cada los versículos, toda la historia, todas las genealogías y no aplicarla? De verdad que no me sirve de mucho. Si es que algo aprendemos de Jesús es que ya han pasado más de 2000 años de las cosas que Él enseñó, de las cosas que Él hizo, y hasta ahora estamos aprendiendo de Él. Y hasta ahora estamos buscando la manera en la cual quiere que vivamos. Vamos a leer ya esta historia que es preciosa en el versículo 30, cómo empieza esta historia. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Algo que vemos aquí es que hay un camino de Jerusalén a Jericó. Y es importante también entender todos esos contextos, porque para las personas con las que Jesús estaba hablando, conocían todo lo que estaba pasando, conocían las referencias que Jesús estaba haciendo. Para nosotros tal vez no tanto. Entonces, de Jerusalén a Jericó habían alrededor de 28 kilómetros, como 17 millas. Entonces vemos que era un camino largo. Para ir al menos caminando, era un camino largo. Y era un camino que también no era solamente largo, sino que era como descender o ascender, dependiendo desde dónde se vaya. Entonces había un cambio de altitud, casi 1 kilómetro de altitud, casi 1000 metros de diferencia entre un punto y el otro. Entonces vemos que había un cambio de clima, había un cambio del paisaje, de la vegetación, los animales, todas las cosas había un cambio. O sea, era un camino cansado, un camino difícil. Y aparte de eso, siempre había la amenaza de bandidos, la amenaza de ladrones. Siempre había amenaza de ladrones. Pero aún sin que uno se encuentre con bandidos, era un camino cansado. Y eso pues es un reflejo de lo que nosotros vivimos aquí en este mundo. Es una comparación al camino que todos pasamos aquí, en la vida. Nosotros también pasamos un camino difícil, hay pruebas, hay dificultades. Así no nos encontremos con ladrones, va a ser un camino cansado y es algo que es muy importante, pero que en ese camino pasan diferentes cosas. Y Jesús está tratando de explicar a este intérprete y a las personas que están escuchando acerca de cómo es que debemos obrar en esta vida. Entonces, vamos a seguir leyendo en el versículo un poco más acerca de los personajes que vemos en este pasaje. En el versículo 31. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote era una persona que servía en el templo, era el mediador entre Dios y su pueblo, era el representante de la santidad, era una persona que estaba al servicio de Dios. Pero vemos que lo mismo que este intérprete, ya Jesús le está como dando más ideas a este intérprete, ¿no? De lo mismo que él conocía la ley, servía en el templo, pero cuando ve una situación en la que alguien necesita ayuda, no actúa, es indiferente. Y vemos que lo ve y pasó de largo, ni siquiera se acercó, ni siquiera pasó por ahí. Él tal vez tenía sus propios planes, me estoy atrasando al templo, o ya salí del templo, no sabemos si iba o venía, pero estoy ya saliendo del templo, ya cumplí con lo que tenía que hacer, me voy a mi casa. Él ya no quería saber nada y él no estaba dispuesto a que Jesús cambie sus planes, a que Dios cambie sus planes. No estaba dispuesto, simplemente fue indiferente. En el siguiente versículo, en el 32, dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Yo no sé cuál es peor. El levita tiene funciones muy parecidas a la del sacerdote, solamente que se dedica mayormente a lo que es la música, la alabanza, cosas así. Entonces sabemos que eran personas que estaban en el templo, personas que servían a Dios, que eran representantes de Dios, representantes de la santidad, representantes de la manera que hay que vivir. Pero vemos que ninguno de los dos, más bien dicho, los dos tuvieron indiferencia, actuaron con indiferencia. Este levita por lo menos se acercó, ya sea por curiosidad, ya sea porque intriga, será un conocido o algo, se acercó, pero igual pasó de largo. Vio que no era alguien a quien ayudar y pasó de largo. Y esto es algo que
que yo no sé lo que les decía, quién es peor, si la persona que simplemente ve algo y pasa de largo, o la persona que se acerca tiene la oportunidad de ayudar y de igual manera pasa de largo. Vemos que de estas dos personas no hay mucho que aprender. Jesús, o sea, en esta parábola les dedica un versículo a cada uno. ¿Por qué no hay mucho que aprender? Porque muchas veces somos así. El representar a Dios, a la santidad, no debe confundirse con la religiosidad. Porque a veces tenemos reglas, tenemos religión, pero no actuamos como Dios quiere que actuemos. Nosotros no debemos pensar que la santidad es alejarnos del mundo, porque la santidad más bien viene de alejarnos y mantenernos firmes ante el mal, ante lo que es malo. Ante eso es a lo que nosotros debemos apegarnos más. Vamos a leer en Juan 17, cuando Jesús estaba orando por nosotros, por sus discípulos y en ese momento y por los que habían de creer. Dice la palabra, en Juan 17, en el versículo 14, como les digo, Jesús estaba aquí orando. Y Jesús dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vemos que Jesús tenía muy claro eso, de que nosotros no pertenecemos al mundo, pero que sí nos iba a enviar al mundo. Porque este mundo necesita de su luz, necesita de su sal, necesita que nosotros brillemos, que seamos sal en cualquier lugar que nosotros estemos. Y muchas veces pasa que como iglesia nosotros más bien tratamos de alejarnos de todo el mundo, tratamos de aislarnos, tratamos de no ser influenciados por el mundo, pero a la vez no estamos siendo influencia en el mundo. No tenemos influencia en el mundo, en la ciudad, en el país. Yo creo que este país es un gran ejemplo de lo que está pasando, que nosotros como creyentes, como cristianos, no hemos estado siendo la influencia que antes éramos. Y ha venido en decadencia todo esto, y más bien ahora vemos que el mundo sí ha sido influencia en la iglesia. Y lo vemos de muchas maneras. Y eso no es lo que Jesús nos está enseñando acá. Nos está enseñando de que para ayudar a alguien, para bendecir a alguien, no es necesario ser parte de eso, pero a la vez sí es necesario acercarse a esas personas. Sí es necesario salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Y eso es lo que vemos en el ejemplo de este samaritano. Vamos a leer desde el versículo 33, otra vez en Lucas, el capítulo 10. Desde el versículo 33 hasta el 35, para que veamos cómo actuó este samaritano, que es el que Jesús nos pone como ejemplo. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano, para entender también un poquito el contexto, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Eran personas que ni siquiera eran consideradas personas. De hecho, samaritano era un insulto entre los judíos. Y vamos a ver que al mismo Jesús lo insultaron de esa manera. Rapidito, si me acompañan a Juan 8, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 48, sí. Es lo que les digo, es un insulto a otra persona el decirle samaritano. Y aquí en el Evangelio de Juan dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Samaritano endemoniado, le decían a Jesús. Y ese era el insulto. O sea, eran personas despreciadas, los samaritanos. Pero ese es el ejemplo que Jesús nos estaba dando. Los samaritanos, que ni siquiera eran considerados personas, pero también nos pone una diferencia entre el samaritano de esta historia y el sacerdote y el levita. El samaritano, en cambio, actúa.
el samaritano no solamente se queda con eso, no solamente se queda con ver la persona que está herida, ver la persona que le acaban de asaltar, no se queda pensando, vendrán los bandidos a asaltarme a mí también, sino que él simplemente va y actúa. Lo primero que dice la palabra es que él fue movido a misericordia. El que primero pone en nuestros corazones el hacer algo bueno, el hacer las cosas bien, es Dios. Y él, este samaritano, fue primero movido a misericordia y se lo acercó y lo vio. Y ante eso, nosotros tenemos dos maneras de reaccionar. Podemos reaccionar de dos maneras. Y esto se nos habla en Mateo 25. Quiero que me acompañen a Mateo 25. Vamos a leer desde el versículo 34 hasta el 46. Dice la palabra: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Vemos que todos vamos a tener la oportunidad. Si la palabra nos está diciendo que todos vamos a tener la oportunidad de servir a los otros, de ayudar a los otros. No hay ni una persona que esté tan mal en condición que pueda decir: yo no puedo ayudar a otras personas. Todos vamos a tener la oportunidad de servir a los otros. Y nosotros vamos a tener la opción de reaccionar, de ayudar o ser indiferentes. Vemos que aquí Jesús nos está dando un ejemplo de que esta persona no solamente que se acercó y fue movida a misericordia, sino que tuvo empatía con ese hombre. Lo ayudó. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:15? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Él tuvo empatía, se acercó, se puso en el lugar de él. ¿Cómo quiero que me traten a mí? Así voy a tratar a esa persona. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Y para hacer esto necesitamos también hacer otras cosas, como que él salió de su zona de comodidad. Él salió de su zona de confort. Él tenía también sus propios planes. Igual que el levita, igual que el sacerdote, este samaritano también tenía sus propios planes, porque nadie iba como de Jerusalén a Jericó simplemente como paseando por ahí, sino que él también tenía sus propios planes. Pero él se predispuso a parar esos planes y ayudar a esa persona. Y vemos que no solamente eso, sino que puso los beneficios de él, las cosas que él tenía, su cabalgadura, él puso dinero, él puso su tiempo para ayudar a esta persona, lo cuidó. Nosotros no sabemos ni siquiera de dónde sacó las vendas, pero quién sabe si hasta su misma ropa usó para vendar a esa persona. Nosotros no sabemos, pero él estuvo dispuesto a dar más allá, incluso de lo que él podía. Que él estuvo dispuesto a hacer lo que era necesario y dar lo que cueste, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de nada, porque él no sabía si iba a recibir una recompensa, él no sabía de la persona ni nada. Simplemente estaba en su corazón, fue movido a misericordia, dice la palabra, y ayudó a esta persona, a cambio de nada. Muchas veces hacemos también las cosas porque esperamos algo a cambio, pero la palabra nos está enseñando de que no, de que debemos hacer todas estas cosas sin esperar nada a cambio. Y que Dios nos va a recompensar, sí, pero nosotros no debemos actuar de acuerdo a la recompensa, sino de acuerdo a la necesidad que hay, a lo que Dios nos está moviendo a hacer. Dejar que Dios sea el que esté obrando a través de nosotros.
El pasar el tiempo con las personas que necesitan es muy importante, hermanos. Es muy, muy importante el acompañar a una persona. A veces no podemos dar, no podemos hacer nada porque la situación a veces es difícil, pero el solo hecho de estar con la persona, de acompañarla, ayuda mucho. Escuchar a la otra persona. Es simplemente eso. A veces las personas necesitan nada más que eso. Una persona que las escuche, una persona que esté con ellas. Y nosotros necesitamos ser esas personas. Necesitamos estar dispuestos a que Dios sea el que organice nuestras agendas. No que mis planes y yo organizo mi agenda y de tal a tal hora voy a hacer esto, de tal a tal hora voy a ayudar, de tal a tal hora voy a hacer lo otro, sino más bien, Señor, sé tú el que organiza mi agenda. Y estar dispuestos a que Dios nos interrumpa esas agendas, a que estoy de camino a algún lugar, pero si es que Dios quiere que vaya y haga algo diferente por ayudar a una persona, estar dispuesto a hacerlos. No simplemente quedarme en el acto de qué pena, pobrecita esta persona, sino de ir y poner en práctica lo que estamos haciendo. Porque igual que este intérprete, entender lo que hay que hacer es muy importante, pero igual de importancia tiene el saber actuar, no solamente entender. Esto es lo que Jesús le estaba enseñando a este intérprete de la ley. Tú ya conoces la ley, te la sabes de memoria, te la sabes muy bien, pero ahora ponla en práctica. Y eso es lo que hoy Dios nos está queriendo recordar, de que el fruto y el amor se demuestran a través de cómo somos, de nuestro carácter, de cómo tratamos a las demás personas. Y de hecho el ejemplo más grande nos lo da Dios mismo. En Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no perezca, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dios no solamente se quedó en el amor. Ok, los amo, pero son unos pecadores y pues ahí se quedan. Dios no actúa así. Sí, y tampoco es que Jesús vino porque sí, como voy a ver qué están haciendo allá en la tierra. No, sino que Jesús vino con un propósito. Jesús vino con el propósito de demostrar el amor que Dios ya tenía. Ese amor que hay en Dios fue así como Jesús lo demostró, como Dios lo demostró. Vemos que las acciones están muy ligadas con lo que hay adentro nuestro. Nosotros podemos conocer a Dios por cómo Él nos trata, por cómo tenemos una relación con Él. Y las personas muchas veces que piensan que Dios es malo, que Él es malvado, que Dios es un ser malvado, es porque tal vez no han conocido aún a Dios. Han conocido este camino, están pasando por este camino, ¿verdad? Han conocido a los ladrones. Yo creo que casi todos hemos conocido a los ladrones, que nos han robado gozo, nos han robado esperanza, nos han robado fe. Hemos conocido eso. Pero no hemos conocido tal vez a Dios, esas personas que piensan que Dios es malvado, que Dios es malo. Tal vez han conocido al levita, tal vez han conocido al sacerdote, tal vez han conocido a la religión, la religiosidad. Tal vez han conocido a personas que por tal vez hacer algo en la iglesia o tal vez hacer algo aparte no están dispuestos a extender una mano. No están dispuestos o que alguien que les recita la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que no está dispuesto a ayudarles cuando necesitan. Tal vez han conocido a esas personas. Pero tal vez aún no han conocido a ese buen samaritano. Tal vez no han conocido y no han llegado, lo que es peor, a ese refugio. Porque algo que es muy importante es que este samaritano no es el que cuida, no es el que sana a la persona. Lo cuida sí, pero ¿qué es lo que hace el samaritano? Lo lleva al refugio. Lo lleva a ese refugio que es una representación de Jesús mismo. Y estas personas tal vez no han conocido y por eso es que Jesús nos recuerda que nosotros tenemos que poner en práctica esto. Que hay personas en el mundo que han sido atacadas, que han sido robadas, que necesitan esa ayuda, que necesitan ese buen samaritano que se acerque, que esté dispuesto a que Dios interrumpa sus planes, que esté dispuesto a poner sus beneficios para el servicio de Dios y para el servicio de las otras personas, que conozcan ese tipo de fe y que conozcan y que los lleven a ese refugio. Eso es lo que tal vez nosotros necesitamos hacer en este día y en todos los días de nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que Dios vive en nosotros, que somos guiados por el Espíritu Santo o que somos guiados por la carne? Porque la palabra nos dice que nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo o podemos ser guiados por la carne. Y también la palabra nos da la respuesta. Y por eso también es muy importante meditar en la palabra. Vamos a ir a Gálatas 5, que ahí nos habla acerca de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, desde el versículo 16, Pablo expone estas dos maneras de vivir, estas dos maneras de caminar. Podemos vivir cada día guiados por el Espíritu o cada día guiados por la carne.
Y de hecho no cada día, de hecho cada momento, porque en el día tiene diferentes momentos. Y cada momento nosotros decidimos por quién o por qué vamos a ser guiados. Pablo dice desde el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí pongamos atención, porque cuando somos guiados por la carne, estas son las obras que vamos a tener. Estas son lo que vamos a cosechar. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando somos guiados por la carne, esto es lo que normalmente pasa. Pero también nos habla acerca de qué es lo que pasa cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Desde el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Algo que Pablo nos está hablando aquí es cómo actuamos, cómo obramos. Representa mucho de quiénes somos. Así como hablábamos de que Dios, todo lo que Él hace, toda la manera que nos trata, habla acerca de quién es Él y lo podemos conocer a Él, asimismo nosotros. Y nosotros de aquí somos representantes de Dios, es lo que dice la palabra, somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo, cuando estamos aquí en este mundo. Y es muy importante que nosotros entendamos de que cómo tratamos a las otras personas, cómo interactuamos con las otras personas, va a reflejar eso. No es simplemente quedarse aislado, porque me acuerdo de cuando estaba allá en Amazonas, estábamos cavando pozos, y esa es una palabra que Dios traía a mi mente, de que estábamos cavando pozos y como que Dios me trataba de enseñar esto, de decir, las personas te ven de lejos trabajando y pueden decir, es fuerte, lo hace bien, lo hace mal, que era lo que más pasaba, pero pueden decir diferentes cosas viéndome de lejos, ¿verdad? Pero cuando yo hablaba con las personas, cuando oraba con ellos, cuando hacíamos estudios bíblicos, cuando los ayudaba en cualquier otra cosa, ahí era cuando de verdad podían decir, esta persona tiene amor, tiene gozo, tiene mansedumbre, tiene templanza. Cuando tratamos con las personas, cuando interactuamos con las personas, no simplemente aislándonos. Yo creo que pasa lo mismo aquí cuando estamos aquí en la alabanza, cuando estamos tocando, cantando. Desde afuera, ¿qué podemos decir? Tiene mucho talento, se ve que es su pasión, se dedica, se ve eso, pero no podemos tal vez decir, ¿será que tiene templanza? ¿Será que tiene mansedumbre? ¿Será que tiene bondad? Sino que cuando hablamos con las personas que están acá, cuando interactuamos, es cuando nos damos cuenta de eso. Y eso es lo que el mundo necesita. Que a lo mismo que pasó con el levita y con el sacerdote. Pasaron de largo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos hablando ahora de ellos? No estamos hablando muchas cosas buenas, ¿verdad? Y lo mismo en cambio, ¿qué pasó con el samaritano? Cuando se acercó, interactuó con esta persona, le mostró ese amor, esa paciencia, esa mansedumbre, esa benignidad, la bondad, para ayudarlo, ese desinterés, es cuando podemos decir, este samaritano, había algo más en esa persona, que no es simplemente que sea una buena persona, porque dice que él fue movido a misericordia. Otra persona que nos habla acerca de esto también es Santiago. Santiago, vamos a leer en el libro de Santiago, en el primer capítulo, que nos habla de algo muy importante, que es uno de los puntos principales de este día. Vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 22. Que dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Vemos que Santiago, con la autoridad que tenía, porque era el líder de la iglesia ahí, en Jerusalén, es la persona que les dice a las personas que estaban leyendo esta carta, le dice, no sean solamente oidores, sino sed hacedores. Yo creo que eso es lo que Dios nos está queriendo decir ahora también. No seamos solamente oidores, no seamos solamente leedores, porque podemos estar leyendo, pero sino que seamos hacedores de la palabra. Hagamos las cosas que estamos aprendiendo. Aquí, cuando tenemos nuestros tiempos de devocional, cuando escuchamos alguna predicación, hay que poner en práctica la palabra. Porque si no, ¿cómo vamos a ser testigos? ¿Cómo vamos a ser testigos al mundo de que Cristo vive en nosotros? Si es que no ponemos en práctica la palabra. Si es que no ponemos en práctica lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos está moviendo a hacer. Hablábamos acerca de la misericordia hace algunas semanas con el equipo de media y una de las cosas que nos compartía Agustín era que todos sentimos misericordia. Todas las personas sienten misericordia en algún momento de su vida. Cuando vemos algo así, cuando vemos un accidente, cuando vemos una catástrofe, cuando vemos alguna situación que está pasando en algún país, sentimos misericordia y decimos, qué pena, pobres lo que están pasando. Pero la diferencia entre Dios y nosotros es que Dios actúa, de que Dios no solamente que siente misericordia, sino que actúa, que obra. Y nosotros, en cambio, solamente muchas veces nos quedamos en eso, en sentir misericordia, en decir qué pena tal persona, qué pena tal país, me duele, pero ya, después de un ratito se nos olvida. Muchas veces no damos ese paso de ser movidos a misericordia y actuar, porque todos somos movidos a misericordia, pero a veces nos falta dar ese paso de actuar. Y aquí Santiago también nos está diciendo algo muy importante, cómo usamos nuestra lengua. Habla mucho acerca de lo que nosotros somos. Cómo hablamos acerca de las personas, cómo hablamos de los países, del mundo en general, cómo hablamos con las personas que nos tratan mal. Incluso habla acerca de eso. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, habla acerca de eso también en el versículo 15. Primera de Pedro 3, del versículo 15, dice, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nos está diciendo que actuemos con mansedumbre y con reverencia, incluso cuando nos cuestionan nuestra fe, cuando cuestionan las cosas que nosotros hacemos, teniendo en cuenta de que no necesitamos defender una religión. ¿Qué es lo que dice Pedro que defendamos? Que defendamos nuestra esperanza, que defendamos nuestra fe, no defender una religión. Porque a veces nos tratamos y discutimos y tratamos de defender una religión o un sistema, pero nos olvidamos de defender nuestra fe. Y perdemos y tratamos mal y discutimos y hablamos mal. ¿Cómo usamos nuestra lengua? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todo momento, habla mucho también acerca de quiénes somos. Porque está en el mismo pasaje, cuando Santiago dice, sed hacedores, no solamente oidores, cuando habla acerca de cómo usar la lengua. Porque eso es algo muy importante. No basta, todos tenemos dones, algo que también es muy importante. Así como todos somos movidos a misericordia, todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos alguna manera en la que podemos bendecir a otras personas. Pero esos talentos hay que ponerlos al servicio de Dios y hay que ponerlos al servicio del prójimo, demostrando así el amor que hay en nosotros. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 3, en el capítulo 13? ¿Qué es lo que decía Pablo? Dice, si es que yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me vale. Es algo que es muy importante, porque podemos también actuar, podemos hacer muchas cosas. De hecho, hay organizaciones, hay fundaciones, hay muchas personas que obran por
porque fueron movidos a misericordia y de muchas maneras, pero muchas de esas organizaciones tal vez no tienen el ingrediente principal, que es el amor. Porque todos tenemos dones, todos tenemos maneras de que podemos bendecir a otras personas, pero sin amor no sirve de nada. Sin amor, lo que hacemos no vale de nada. Y eso es algo que Dios conoce los corazones, así como este intérprete de la ley, que él conocía toda la ley, pero vemos que en su corazón tal vez le faltaba amor, porque no estaba dispuesto ni siquiera a reconocer quién era su prójimo, ni siquiera estaba dispuesto a eso. Si bien es importante cómo actuamos y las obras hay que tener en cuenta que nuestra mirada siempre tiene que estar fija en algo. Siempre tenemos que tener la mirada fija en Jesús. Y el contexto de este pasaje también nos habla acerca de eso. Y yo quisiera que cada uno en sus casas vaya y medite un poco más en este capítulo entero, porque antes de esta historia pasó que Jesús envió a los 70 en una misión. Y los 70 regresaron de esa misión. Y regresaron muy contentos y diciéndole, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Regresan bien contentos. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Jesús les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que sus nombres están escritos en el cielo. Es lo que Jesús antes de contar esa historia, eso es lo que les dijo a sus discípulos. Tener en cuenta eso. Más que lo que podamos hacer, regocijándonos que nuestros nombres están escritos en el cielo. Y después de esta historia también pasa algo bien interesante, de que Jesús va y visita a Marta y a María. No a Martita, sino a otra Marta. Y va y visita a Marta y a María. ¿Y qué es lo que hace María? María se sentó y se puso a escuchar la palabra que venía de Jesús, es lo que dice la palabra. Y Marta, en cambio, Marta estaba ocupada e incluso hasta se enoja y le dice, Jesús, dile a María que me ayude porque yo ya estoy aquí con todas estas cosas y ella está ahí sentada escuchándote. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Eso es lo que le dice Jesús a Marta, y es lo que nos dice a nosotros. Nos está diciendo que sí, que nos pongamos en acción, que hay que hacer las obras, que hay que reflejar al mundo, que hay que influenciar el mundo. Pero también nos está diciendo que no nos olvidemos de tener la mirada fija en Él, de que no nos olvidemos la motivación por cual hacemos todas esas obras, que es el amor, porque sin amor no sirve de nada. Y vamos a ver qué es lo que produce cuando Jesús nos habla de esta manera. Cuando no solamente nos habla de un conocimiento, de un mero conocimiento, sino que nos habla a nuestros corazones. Porque Él conoce las condiciones de nuestros corazones. Vamos otra vez a la historia que está en Lucas. A ver cómo termina Jesús esta historia. Desde el versículo 36. Les pregunta y les dice, ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vemos que ahora a Jesús le cambió la historia. Jesús le cambió la pregunta a este intérprete, porque al principio el intérprete preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y ahora Jesús, en cambio, le está diciendo quién es el prójimo de aquel hombre. Entonces vemos que lo que Jesús también le está diciendo, aparte de cambiarle el corazón, cambiar las intenciones, cambiar la motivación del corazón de este intérprete, está también haciéndole recapacitar de acerca de quién es Él. Le está diciendo, tú eres ese hombre. Cuando preguntaste quién es mi prójimo, en realidad tú eres el que necesita un prójimo que vaya y que te ayude. Y eso es lo que le está diciendo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa persona que va y que nos ayuda. Todos somos las personas que hemos sido aquí en este mundo atacados, hemos necesitado llegar a algún refugio y estamos aquí. Estamos aquí gracias a que alguien nos habló, gracias a que alguien oró por nosotros y asimismo nosotros también tenemos que actuar con las personas, mostrar la misericordia y el amor de Dios porque no es nuestro sino es de Él y eso viene para la gloria de Él. Ese hombre atacado no solamente es de ese intérprete, sino que somos todas las personas de aquí en este mundo. Y vemos que Jesús nos habló acerca de eso, porque Jesús en Juan nos dijo que el ladrón tiene como propósito matar, tiene como propósito robar y tiene como propósito destruir nuestras vidas. Pero Jesús dice que Él vino a darnos vida y que vino a darnos vida y en abundancia. Todos nosotros podemos ser ese samaritano también. Así como todos podemos ser ese hombre caído, todos podemos ser ese samaritano. Pero solamente Dios, solamente Jesús es el que puede sanar. Solamente Jesús es ese refugio, nadie más. Nosotros podemos cuidar a las personas, podemos guiarlas, podemos llevarlas a algún lugar,
podemos llevarlas hasta ese refugio, a los pies de Cristo, pero solamente Jesús puede sanar. Como esa historia de aquel paralítico que no podía ni caminar, no podía ni moverse, y hubo un grupo de amigos que estuvieron dispuestos a romper techos, a romper un techo para llevar a las personas a los pies de Jesús, porque ellos no podían sanar, porque ellos no podían hacer ese milagro, porque ellos por más que amaban a su amigo no podían hacerlo, pero sí conocían a quién podía hacerlo. Conocían a esa persona que podía hacerlo y estuvieron dispuestos a romper techos. Y a mí me parece increíble como que en medio de aquí alguien rompe el techo y que venga un paralítico y esté ahí, y Jesús aquí predicando. Y Jesús, ¿qué es lo que primero hace Jesús con esa persona? Antes de sanarlo de su enfermedad física, le dice: tus pecados son perdonados. Y es lo que Jesús quiere primero con nosotros. Es lo que Jesús primero busca en nuestro corazón. Y ya después vienen otras cosas, como ese mismo paralítico que fue sanado y que se levantó y hasta se llevó su camilla. Entonces vemos que es algo increíble la manera que Dios obra. Le voy a pedir a Luis que si me acompaña, por favor, que nosotros estamos aquí buscando tener una vida que le agrade a Dios. Yo creo que una de las personas que mejor entendió esto en toda la historia es Pablo. Y él hace una oración en el libro, en la carta a los Filipenses, que me parece que expresa mucho lo que hoy hemos estado aquí aprendiendo. De que nosotros cada vez nos podemos acercar más a Dios, de que cada vez podemos buscar vivir la vida que Él desea, de la manera que Él desea, de no ser solamente oidores, de que lo que aprendemos aquí los domingos, o en nuestras casas, o en los estudios bíblicos, que no es simplemente para que se quede ahí, no es simplemente para decir de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, hay que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Hay que amar al prójimo, sí, estamos de acuerdo, es lo que dice el intérprete, sí, pero ahora lo que Jesús nos está diciendo, está bien, ahora ve y haz lo mismo. Haz esto y vivirás, es lo que le dice el intérprete. Y es lo que nos pide ahora Jesús. Les voy a pedir que me acompañen orando, que si es que por alguna razón nosotros no estamos dispuestos a ser interrumpidos de nuestros planes, a ser usados por Dios, que le pidamos a Dios que nos use, que nosotros no sabemos, porque este samaritano yo me imagino que ni siquiera se imaginó todo lo que le iba a pasar en ese día, que él ni siquiera salió con el plan, ok, a tal hora me voy a encontrar con una persona que va a necesitar de mí. Él no salió de esa manera, sino que él salió dispuesto a hacer sus cosas, pero también estaba dispuesto a ser usado. Y es lo que Jesús nos pide, que predispongamos nuestros corazones para ser usados, para traerle gloria y alabanza al nombre de Él. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Les voy a pedir que me acompañen a orar. Voy a leer un poco de esta carta a los Filipenses, que en donde Pablo es el que ora y es el que les dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Señor Jesús, hoy te damos gracias porque es tu palabra hablándonos. Eres tú mismo hablándonos, Señor, a través de esta enseñanza preciosa que le diste a algún terco, Señor, que no entendía cómo actuar, que entendió con conocimiento, pero que no entendía cómo actuar. Y así nosotros también somos tercos muchas veces, Señor, en que conocemos tu palabra, estamos de acuerdo con lo que dice, pero no nos atrevemos a actuar. Señor, yo te pido que seas tú quitando todo obstáculo que puede estar impidiendo eso, todo impedimento, Señor, para que tú nos uses. Señor, te pedimos que nos uses para gloria tuya, para traer fruto, para gloria y alabanza de tu nombre, Señor Jesús.
Señor, te pido asimismo que las personas que en este momento se sientan más bien como ese hombre que fue robado, que fue atacado, que fue dejado medio muerto, Señor, que puedan aceptar esa mano extendida por ti, por personas que tú usas, Señor, no para sanar, sino para llevar ese refugio, Señor, que eres tú mismo, Jesús. Que cuando lleguemos a ese refugio, Señor, tú seas la persona que nos sane, que nos restaure, tal como ocurrió con ese hombre, Señor. Te damos gracias porque sabemos que estás obrando en nosotros. Te pedimos que obres en la vida de cada una de estas personas, Señor, que obres en nosotros como iglesia, Señor, en esta ciudad en la que nos has puesto, que podamos ser luz, que podamos ser sal, que no nos escondamos abajo de la mesa, Señor, que no seamos esa lámpara abajo de la mesa que nos sirve de mucho, sino que seamos una lámpara en lo más alto, Señor, para poder resplandecer y glorificarte a ti, Señor. Gracias te damos en tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Asimismo le voy a pedir... Gracias. Tenemos Santa Cena hoy, pues nos va a acompañar nuestro hermano Mauro.